Ya, hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me presento, yo soy Paloma Mendoza y voy a ser su profesora de taller. Ya, bueno, los talleres van a ser grabados, van a tener un resumen hecho por la inteligencia artificial de Zoom y también a las personas que vengan vamos a tener algunas actividades en relación a la clase, etcétera, etcétera. Sí. Ya, entonces, vamos a empezar con el taller. Ya, este taller, bueno, trata sobre dos cosas importantes. La primera es lo que vamos a estudiar, que son las cargas eléctricas, la ley de Coulomb, cómo interactúan entre ellas, y después pasaríamos a la parte del campo eléctrico, que es un campo, cómo uno lo estudia, tanto para cargas eléctricas como para superficies continuas. Ya, entonces primero empezamos con las cargas, ya, entonces hay que recordar una cosa muy importante, es que la carga eléctrica es una propiedad de un sistema físico, como puede ser la masa, por ejemplo, o la temperatura, y que, bueno, ya está contabilizado. Cosa importante es que cuando dos objetos interactúan y están cargados, va a haber una transferencia de cargas entre ellas. Y esa transferencia sigue una ley de conservación, o sea, toda la carga total del sistema se va a conservar. ¿Ya? Entonces, ya con eso en mente y sabiendo que entonces si tenemos dos objetos que están cargados van a interactuar transfiriéndose cargas negativas, eso es súper importante hablar. Solamente electrones van a poder ser cargas que se van a mover entre objetos, protones nunca se van a mover ya que ellos están anclados al núcleo atómico. Y bueno, esas son las cargas que vamos a estudiar y vamos a ver qué van a hacer entre ellas. ¿Ya? Entonces, ya hablando un poquito de eso, vamos a la primera pregunta. Ya está una pregunta típica que uno se tiene que hacer cuando empieza a estudiar electro. Y es la siguiente, es así. Un cuerpo se frota y queda cargado negativamente. ¿Ya? Ese proceso ocurre porque se quitaron algunos electrones, se quitaron algunos protones, se agregaron algunos neutrones, por ejemplo, o se agregaron algunos electrones al sistema, ¿ya? Entonces, aquí lo que podemos ver es que efectivamente, cuando hablamos de un objeto que está cargado negativamente, estamos pensando que tiene un exceso de electrones, ¿ya? Los protones, como les dije, y los neutrones son partículas que nunca se van a mover, así que esas no hay que considerarlas, lo único que se va a mover son electrones, en este caso se van a agregar electrones. Si se le quitan electrones va a estar cargado positivamente. Luego ya vamos un poquito más a la práctica, vemos cómo se hace esta ley de conservación en cargas. Ya, entonces veamos la pregunta, dice así. Una pequeña esfera conductora se encuentra electrizada con una carga menos un coulomb y se pone en contacto con otra esfera que está cargada eléctricamente como 20 mu coulomb. ¿Ya? Por ejemplo, estas que están acá, la A tiene 4 mu coulomb, la B tiene más 20 mu coulomb. Si después de separarse ambas esferas quedan electrizadas con la misma carga eléctrica, ya eso es súper importante, tienen la misma carga eléctrica, ¿cuál es la cantidad de electrones transferidos entre ellas? ¿Ya? Aquí muy importante hablar de lo que es la carga total del sistema, más la carga inicial que va a tener el sistema. Entonces, podemos ver que el sistema, cuando antes de que se toquen, tenemos 4 microcoulomb por un lado, más 20 coulomb por el otro lado. Esa es toda la carga total que tenemos disponible. Si hacemos la suma, vamos a ver que tenemos 16 microcoulombs en total, ¿ya? Y como la carga se conserva, esta carga tiene que ser igual a la carga final total del sistema. Ya tienen que ser ambas iguales, ¿ya? En este caso, nos dicen que ambas cargas quedan con la misma cantidad de cargas. O sea, si teníamos QA más QB, como ambas son iguales, vamos a tener dos veces Q, dos veces la cantidad de carga, y esto sería entonces la carga total final, ¿ya?
que como se conserva, sabemos que es 16 microcoulomb, ¿ya? Entonces acá podemos despejar directamente que, bueno, la carga total, o sea, disculpe, la carga que tiene cada carga va a ser entonces 16 microcoulomb dividido en 2, que es la cantidad de cargas totales. O sea, cada carga tiene 4 microcoulomb. Ahí veo gente que se conectó. Hola, bienvenidos. Ya estamos empezando a hacer problemas de cargas. Acá es importante recordar el concepto que está aquí de conservación de las cargas, ¿ya? Entonces, si tenemos un sistema que tiene, por ejemplo, en este caso, 4 cargas negativas, 20 cargas positivas, el total de cargas va a ser 16. Y esa cantidad de cargas siempre se va a mantener constante en todo el problema. ¿Ok? Y bueno, en este caso, como ambas cargas tenían la misma cantidad final, ¿ya? Podemos sumarlas iguales y de ahí, bueno, como se conserva la cantidad de carga, dividirla por el número de cargas, en este caso, 8, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto. Si no, vamos, vamos a seguir entonces ahí tocando un poquito más cerca de esto. Bien, entonces, acá tenía un par de actividades grupales. Como veo que estamos 2 personas, las voy a omitir, ¿ya? Pero aquí, o al menos voy a hacer una que yo creo que igual es importante ver, que es la número 1, ¿ya? Que es parecida a la anterior, ¿ya? Fijémonos en lo siguiente, dice así. Las pequeñas esferas A y B, que están en la figura, tienen una carga inicial de 5 microcoulomb y menos 13 microcoulomb, ¿ya? Lo mismo, una tiene 5 y la otra tiene menos 3. Si son puestas en contacto, después de separarlas, podemos ver de que la carga A tiene ahora menos 2 microcoulomb y la otra no la conocemos. Entonces, ¿cuál debería ser la carga B? Ya que se conserva justamente la cantidad de carga. Entonces, hacemos algo parecido. La cantidad de carga total, inicialmente, ¿cuál era? Bueno, 5 microcoulomb menos 13 microcoulomb, que es toda la carga que tenemos disponible. Luego, si la sumamos, ¿cuánto nos va a dar? Aproximadamente menos 8 microcoulomb. Entonces, es toda la carga disponible en el sistema, ¿ya? Pero sabemos que esto tiene que ser igual a la carga total final, ¿ya? Que final va a ser menos 2 microcoulomb, que es la cargada, más X, que es lo que nosotros queremos encontrar. Entonces aquí voy a hacer el despeje, sería menos 8 microcoulomb igual a menos 2 microcoulomb más X, y despejamos X. En este caso sería menos 8 microcoulomb más 2 microcoulomb igual a menos 6 microcoulomb. Y ahí está disponible, ¿ya? Fíjense bien, usamos el mismo principio de cantidad, conservación de la carga, ¿ya? Igualar y procesar. ¿Sí? No sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿ya? Yo igual te recomiendo de que trabajes al menos el problema número 2, el número 3 no, porque se repitió, a eso no le alcanza a cambiar, ¿ya? Pero eso, no sé si tienes alguna pregunta. No, ninguna. Vale, bacán. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a movernos a lo que ya es el fuerzas y campo eléctrico. Ya lo que vimos recién son las cargas y sabemos de que ellas, al estar cerca, entre ellas, van a sentir una fuerza, ¿ya? Y esta fuerza sigue la ley de Coulomb, que bueno, es esta fuerza que está acá. Importante que noten que depende de una constante K, ya que una que aparece
más lo teníamos aquí anotadito acá arriba, esa acá que está ahí, es la constante de Coulomb, ¿ya? Por las cargas partido en la distancia entre ellas al cuadrado, ¿ya? Y lo mismo va a pasar con el campo eléctrico. Además, podemos notar que el campo eléctrico hay que pensarlo como eh, una forma de ver fuerza eléctrica, pero con otro punto de vista. ¿A qué me refiero con eso? Que el campo eléctrico va a ser un área, ¿ya? Que va a ser producida por una carga, puede ser positiva o negativa, y esto nos va a indicar cuál va a ser la fuerza que va a sentir una carga de prueba, por ejemplo, que pongamos en este campo, debido a la carga que genera este campo. Ya hay una buena imagen es ver estas que están acá, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es como una imagen de fuerza, ya tenemos dos cargas, esto sería algo más como un campo. Tenemos la carga positiva que genera un campo, que si nosotros medimos el campo ahí, vamos a saber entonces la fuerza que va a sentir cualquier carga de prueba en ese punto. ¿Ya? Lo mismo va a pasar con una carga negativa. ¿Ya? Aquí lo más importante destacar son las ecuaciones, ¿ya? Son ecuaciones vectoriales, tienen direcciones y magnitud, así que es importante que siempre en estos problemas nos fijemos bien si por simetrías hay cosas que se van a eliminar o no, o si calculamos primero la magnitud del campo o nos vamos con hecho y derecho a calcularlo con vectores, ¿ya? Pero vamos a hacer un par de problemas al respecto. ¿Ya? Entonces, primer problema podemos ver que dice así. Para la siguiente situación de la figura, Q1, ¿ya? Digamos que vale 5 microcoulomb y Q2 vale 8 microcoulomb, ¿ya? Y la magnitud de la fuerza eléctrica de repulsión entre las cargas es F igual a 450, ¿ya? Entonces, fíjense bien que nos están dando las cargas y la fuerza. Nos piden determinar entonces las distancias de separación entre estas dos cargas. Entonces ahí, recordar que la fuerza, la magnitud de la fuerza, va a ser una constante por las cargas partido a la distancia entre ellas, ¿ya? Que en este caso esta es lo que queremos encontrar, ¿ya? Entonces aquí tenemos K por 5 microcoulomb, ¿ya? Todas estas medidas hay que pasarlas a coulomb, ¿ya? Entonces microcoulomb son 10 elevado a la menos 6 por 8 a la menos 6. Y bueno, la distancia D, que es lo que queremos encontrar. Ya, todo esto es igual a la fuerza que nos dan 7.450 newton. ¿Ya? Entonces de aquí vamos y despejamos la distancia D. ¿Ya? D sería entonces 7.450 partido en la constante de Coulomb por 5 por 8 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, ¿ya? Esas dos 10 elevado se suman y nos da 10 a la menos 12, ¿ya? Acuérdense aquí, la constante de Coulomb, si no me equivoco, era 9 por 10 elevado a la menos 19, déjenme verificar. Es a la menos, a la 9. A la 9. Sí, uno siempre se le olvida ese numerito, pero ustedes siempre lo van a tener disponible en las pruebas, ¿ya? Entonces, al reemplazar ese numerito, ya, lo vamos a poner ahí, vamos a obtener entonces el valor total de la fuerza, ¿ya? No lo calculé ahora, pero tengo mi calculadora aquí científica y lo vamos a hacer al tiro. ¿Ya? Y ahí, bueno, el 10 elevado a la 9 con el 10 elevado a la menos 8 se van a sumar, se van a restar ahí y nos va a dar a la menos 3. Ya, a ver, ya. Ahí haciendo las sumas, este número me dio 6.004 aproximadamente. Y si le tiramos la raíz,
nos da que la distancia para que estas estén separadas es aproximadamente 144 metros. Eso, ¿ya? Fíjense bien del procedimiento que se ocupó, ¿ya? Cómo se calculó. También fíjense bien en las ecuaciones que estábamos ocupando acá, la de la fuerza. ¿Sí? Y eso, no sé si hay alguna duda, cómo se aplicó la fuerza. ¿Vamos bien? Sí, profe, más bien. Súper. Sí, cualquier cosa me habla. ¿Ya? Vamos a hacer otro problema. Ahora va a ser un problema ya más enfocado en lo que es el campo eléctrico, ¿ya? Recién trabajamos en algo que era la fuerza eléctrica, la fuerza de Coulomb, ¿ya? Y análogamente uno puede hacer lo mismo con el campo eléctrico. Entonces, leamos lo siguiente, dice, para la situación de la figura donde Q1 es igual a 2 por 10 elevado a la menos 8 Coulomb y Q2 es 8 por 10 elevado a la menos 8 Coulomb, determina el valor de X en metros si el campo eléctrico en P es nulo. ¿Ya? Aquí hay una gran diferencia con el problema anterior, ¿ya? Es que acá ambas hacían fuerza, ¿ya? Entonces la fuerza por acción y reacción, tercer elemento, era igual, ¿ya? Ahora, como vamos a ver campo eléctrico, cada una va a generar un campo eléctrico, ¿ya? Pero, por principio de superposición, el campo eléctrico total, que es el que tenemos que medir en el punto P, va a ser la suma de los campos que me dé cada una de estas cargas, ¿ya? Y ese es un principio súper importante en el electro, se ocupa mucho, que nosotros vamos a ir superponiendo o sumando campos entre ellos para poder encontrar el campo total, ¿ya? Entonces vamos por parte y vamos a calcular los campos. Primero calculamos sus magnitudes, ¿ya? Entonces, el primer campo, ya acuérdense que ahí el campo, voy a escribir acá la ecuación, campo es igual a K por Q partido en R cuadrado, ya ese es su módulo, y su vector está escrito de esta forma, con R todo. Entonces, vamos a ponerle R cuadrado, ya vamos a cambiar al tiro los números, K por Q1, que es 2 por 10 elevado a la menos 8, partido en R. Y R siempre es la distancia desde la carga hasta el punto que vamos a medir, ¿ya? Esta distancia no se conoce a priori, pero la podemos calcular. Si se dan cuenta, la distancia entre las cargas es 12, la distancia entre la carga Q2 y P es X, por lo tanto, la distancia entre carga Q1 y P va a ser 12 menos X. Entonces ahí tenemos al tiro esa parte. Y lo mismo hacemos con la otra. Ya. Entonces en este caso sería K por 8 por 10 elevado a la menos 8 Coulomb partido en X cuadrado. ¿Ya? Esos serían nuestros módulos. Ahora bien, si lo queremos ver como un vector, ya para poder calcular en este caso su módulo y ver todo, hay que fijarnos en lo siguiente. ¿Ya? En este caso, el campo estas cargas son positivas, por lo tanto el campo que uno tiene que esperar que vea es que salga de cada una de las cargas. Entonces, por ejemplo, la carga Q1 tiene un campo que sale hacia afuera y apunta, por ejemplo, hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, el campo que siente P proveniente de la carga Q1 tiene esa dirección. Y lo mismo tenemos que hacer con Q2. Y entonces Q2, su campo tiene que salir de ella, ya, entonces va a apuntar, por ejemplo, hacia la izquierda, y entonces el campo que va a sentir P de Q2, esa partecita, va a tener esta dirección. Entonces fíjense bien de que cada uno de los campos tiene direcciones contrarias, ¿ya?
Y eso va a ser entonces de que cuando lo tengamos que escribir con vectores, ya, fíjense bien, todo esto ha sido adimensional, digamos que va a ser positivo hacia la derecha. El campo que proviene de Q1 va a ser positivo, ya, le vamos a poner X tango positivo, mientras que el campo de Q2 por dirección va a ser negativo, ¿ya? Entonces van a tener esa forma de campo, ¿ya? Siempre fijarse de eso. Cargas positivas, el campo sale, cargas negativas, el campo va a entrar hacia adentro, ¿ya? Y con eso, bueno, si lo sumamos, tenemos que el campo total va a ser entonces la suma de estos dos campos, sería entonces algo así. Eh, ¿Ya? No lo simplifiqué, lo voy a dejar así grande y ahí después vamos a seguir escribiendo sobre. ¿Ya? Ese sería el campo total. ¿Ya? ¿Y nosotros qué queremos ver? Queremos ver cuánto tiene que valer X para que este campo sea completamente cero. O sea, todo el campo sea cero. ¿Ya? Por lo tanto, para que eso ocurra, fijémonos bien, todo lo que está dentro del paréntesis, ya todo lo que no es X tongo, tiene que ser cero. ¿Ya? Por lo tanto, ya ahí tenemos que todos estos términos de acá tienen que ser cero. ¿Ya? Todo eso tiene que ser cero. Y podemos notar que entonces hay términos que se repiten y que, bueno, podemos eliminar. Por ejemplo, los 10 elevado a la menos 8 y las Ks. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a tener 2 partido en 12 menos X al cuadrado menos 8 partido en X cuadrado igual a 0. Y de aquí podemos entonces resolver una ecuación cuadrática, ¿ya? Se las voy a dejar escritas cómo va a quedar. Y ahí se resuelve y vamos a encontrar entonces cuánto es la distancia. Entonces, vamos a dejarla ahí, ¿ya? Esto hay que resolver, ese cuadradito de acá, ¿ya? Y bueno, poner el tiempo para que no estemos tanto rato trabajando en esta expresión, que ya al menos ya la había trabajado antes. Voy a ponerles la ecuación cuadrática que uno resuelve al final. Ya, tenemos esto. A ver. Uno resuelve y después de cierta cantidad de pasos, ya, más o menos vamos a llegar a una ecuación cuadrática como esta. ¿Ya? Solamente tienen que agarrar lo que tienen arriba, multiplicarlo por 8, expandirlo, juntar términos semejantes y bla, 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 les va a llegar el resultado, ¿ya? Y de aquí, bueno, resolvemos la ecuación cuadrática, ¿ya? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y de aquí vamos a, simplificando un poco esta expresión, ¿ya? Todo lo que está ahí adentro, al sumarse, restarse, va a dar exactamente 256, que es la raíz exacta de 16. ¿Ya? Entonces acá tenemos dos respuestas. ¿Ya? La primera, que es la de la suma, que es 36, o sea, disculpe, 32 más 16 dividido en 2, esa es x igual a 24, ¿ya? Pero esta solución no nos sirve ya que está fuera de nuestro sistema, ¿ya? Nosotros queremos ver dentro del sistema con DS, entonces esta solución no es la que estamos buscando. Y la otra, ¿ya? Que esa sí está dentro, esa nos da, si no me equivoco, 8,
¿ya? Y esa sí ya se encuentra, por así decirlo, dentro del sistema, más o menos podría ser esta. Así que ahí, bueno, fíjense bien, solamente para recapitular, ocupamos el principio de superposición de campos, ¿ya? Vimos el campo eléctrico de las cargas puntuales, de cada una de ellas, y escribimos al final el campo total de forma vectorial. Luego aplicamos la condición que queríamos encontrar, que en ese punto el campo fuera cero, y finalmente resolvimos la cuadrática y encontramos el valor final. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí, todo bien? Ya acá es importante siempre hacer como pasito por pasito las cosas, ¿sí? Como a veces uno siempre se quiere como hacer el tiro, llegar al campo y todo, pero vayan de a poquito porque, sobre todo en estos problemas, hay partes que son muy mecánicas y se van a dar cuenta. Así que lo importante es hacer el inicio bien para que el resto salga fluidamente. Así que eso, parece que eh, no hay preguntas al respecto, así que vamos a este que está acá, ¿ya? Este es similar al anterior, ¿ya? La gran diferencia que tiene es que ahora estamos no en un plano, no en la horizontal, sino un poco más abajo, ¿ya? Generando esta figura que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el problema? Dice, para un sistema de cargas, Q igual a 16, Q2 igual a 64, el punto A y las posiciones de las cargas Q y Q2 forman los vértices de un triángulo equilátero de 4 centímetros de largo, ¿ya? Entonces acá tenemos harta simetría en el sistema. Determina la magnitud del campo eléctrico total en el punto A, ¿ya? Entonces queremos calcular el campo eléctrico, su magnitud al menos, en el punto A, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, al igual que el problema anterior, vamos calculando cada uno de los campos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el campo de Q1 positivo, ¿ya? ¿Cuánto va a ser? Va a ser K por 16 por 10 elevado a la menos 6, partido en la distancia con la que está. En este caso está a 4 centímetros, o sea, 4 por 10 elevado a la menos 2 metros. Al cuadrado, ya que no se me olvide el cuadrado. ¿Ya? Y la dirección que tiene es una dirección en R, ¿ya? No vamos a tocar las direcciones aún, las vamos a ver después. Quedémonos con las magnitudes. Más o menos vamos a tener esto. Si lo calculamos, nos va a dar que aproximadamente esto va a ser K por 10 elevado a la menos 2 coulomb por 10 metros. Lo mismo hacemos con el otro campo. Acá es 64 por 10 elevado a la menos 6. Y esta también está a una distancia de 4 por 10 elevado a la menos 2 metros del punto A. ¿Ya? Siempre acuérdense de las distancias. Son radiales en electro, así que siempre líneas rectas, derechas, hacia el objetivo. ¿Ya? Entonces, bueno, si calculamos eso, nos da aproximadamente 4K por 10 elevado a la menos 2 coulomb partida en metros. ¿Ya? Entonces, estas son las magnitudes de los campos, ¿ya? Pero el campo total depende de los vectores, ¿ya? Y en este caso tenemos una carga positiva y una carga negativa. Entonces, lo que vamos a ver va a ser algo parecido a lo siguiente. De la carga Q positiva va a salir un campo, por ejemplo, así. Entonces, en el punto A, al igual que en el problema anterior, ese campo va a tener una dirección de esta forma, diagonal hacia abajo. En cambio,
Q2, que es negativa, debería tener un campo que va hacia allá, que entra. Por lo tanto, en el punto A más o menos vamos a tener algo así descrito el campo. Esa va a ser la dirección, ¿ya? Entonces, para poder después escribir la magnitud del campo total, tenemos que sumar estas componentes y ver cuántos dan y cuánto contribuyen. Y para eso lo vamos a hacer en cartesianas, que bueno, es la forma más sencilla de hacerlo, ¿ya? Entonces, y X. Y bueno, recordemos que este es un triángulo equilátero, entonces los ángulos entre cada uno de los vértices son 60 grados, ¿ya? Y por lo tanto, para que se mantenga esa simetría con respecto al plano, este ángulo tiene que ser 60, ¿ya? Y también este ángulo de acá también tiene que ser 60 grados. Ya también lo pueden ver si los describen con los ángulos que están acá. Les va a dar lo mismo. Ahí está. Los ángulos que tenemos, ¿ya? Y cada uno de estos ángulos nos va entonces a ayudar a interpretar cómo escribirlo con trigonometría, ¿ya? Para que sea un poquito mejor, voy a intentar dibujarlo acá, ¿ya? Y X, 2, 1, 60 grados aquí y 60 grados acá. Ahí está. Ya, entonces veamos las componentes que tiene. Ahí. Ya. Entonces, E1 como un vector, ¿ya? Va a ser su magnitud esta, pero escrito de forma cartesiana, vamos a ver que E1 va a tener una componente en X de coseno de 60 grados, ya positiva, y una componente en seno de 60 grados, negativa en Y. ¿Ya? Ahí podemos ver que claramente se cumple eso con esa línea que está ahí. Sí, está bien, ¿no? Sí. Ya. Ah, ya, sí, sí. Disculpen, estaba como comprobando si estaba todo bien. Sí, está todo bien. Ya, avísenme si no se entendió bien cómo calculé los vectores, las direcciones, ¿ya? Lo único que hice fue descomponer, por eso como descomponíamos la fuerza, descomponí el vector E. ¿Ya? Acá lo mismo, ¿ya? En este caso, esta punta positivo en X y Y, así que las dos son positivas, y una va a ser 60 en X y 60 en Y, usando los triángulos que tenemos ahí disponibles. Y esto, la suma de todo esto nos da el campo total, ¿ya? Entonces hay que sumarla por componente. Entonces, estas dos componentes se van a sumar, fíjense bien que... bueno, lo voy a escribir al tiro igual. El coseno de 60 es un medio y el seno de 60 es raíz de 3 partiendo. ¿Ya? Entonces ahí podemos simplificar por un medio de k y tenemos entonces de k por 10 a la menos 2. Y podemos ver que como se van sumando va a ser 1 más 4, o sea, 5. Y para simplificar un poco el resultado lo vamos a poner al tiro acá 5 en X. Y lo mismo se pone esto con esto, ¿ya? Fíjense bien, de acá va a ser como 1 menos 4, entonces nos va a dar menos 3. Menos 3, raíz de 3 partido en 2, que es el seno
por K por 10 elevado a la menos 2 en I, ¿ya? Y ese sería entonces nuestro vector total. Y ya para calcular la magnitud, tenemos que calcularla como cualquier magnitud de cualquier vector. Entonces sería esta componente al cuadrado más esta otra componente al cuadrado sumadas y tiradas a la raíz, ¿ya? Eh, voy a adelantar un par de pasos. Ya, estos términos se pueden sacar porque son comunes en todo. Y nos va a dar 25 más 27. ¿Ya? Y eso sería entonces la raíz y la magnitud que nos faltaría. 25 más 27 es 52. Entonces sería la raíz de 52. 7.2. Entonces la magnitud sería K medios por 7.2 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Vamos a dejarlo un poco más simple y vamos a dividir el 10 por 2. 3,6. Entonces es 3.6K por 10 elevado a menos 2 coulombs por 100 metros. Al final, la magnitud. ¿Ya? Fíjense bien lo que hicimos. Pareció al problema anterior. Campo eléctrico 1, campo eléctrico 2. ¿Ya? Calculamos las magnitudes. Luego, evaluamos cómo se ven los campos dependiendo del signo de las cargas en el punto. ¿Cuál va a ser la dirección? Y con ello, entonces, vamos y escribimos vectorialmente los campos, ¿ya? Acuérdense de siempre tener ahí presente cómo uno proyectaba, por ejemplo, las fuerzas con los DCL, hacemos acá exactamente lo mismo, ¿sí? Y bueno, ahí después empezar a calcular, sumar, hasta calcular la magnitud del vector, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, quedó claro. Este igual es un problema típico que aparece en las solemas, por ejemplo. ¿Cuánto tendría que ser la magnitud? Debería ser algo similar. No, parece que no. Así que vamos a seguir, ¿ya? Y siguiendo con la clase, vamos a hablar un poquito de las líneas de campo, o también le dicen líneas de fuerza. Y bueno, lo que representan en verdad es gráficamente cómo uno vería lo que es el campo eléctrico en sí, ¿ya? Es más, uno dice que, bueno, de un dibujo, por ejemplo, de esta forma, de donde salen dos cargas eléctricas, depende de la cantidad de líneas que entren o salgan, eso va a ser acorde a, eh, por así decirlo, a la carga eléctrica que va a sentir, ¿sí? Y por lo tanto también está proporcional al campo eléctrico, ¿ya? Veamos un ejemplo. En este caso tenemos una figura donde se muestran dos esferas que tienen carga y podemos ver que de un lado entran líneas de campo y del otro salen, ¿ya? Entonces nos digan cuáles son los signos de las cargas y determinar la proporción Q1 partido en Q2, ¿ya? ¿Cómo se hacen este tipo de problemas? ¿Ya? Primero de todo, hay que acordarse de que las cargas positivas siempre van a tener un campo que sale hacia afuera, ¿ya? En este caso, la carga Q2 tiene que ser positiva porque es la única que bota, por así decirlo, campo eléctrico. La expulsa, son fuentes. ¿Ya? Campo Q1 entra en líneas de campo, ¿ya? Entonces, esta debería ser negativa. Luego, ¿cómo determinar la proporción? Vamos entonces a determinar el número de líneas de campo que entran. Por ejemplo, en la Q1 podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Y en Q2 podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 líneas de K, ¿ya? Y bueno, se cumple que la proporción entre las líneas de campo es exactamente igual que
la proporción de las cargas. Entonces, en este caso, sí, tenemos 8 de la Q1 y 10 de la Q2, ¿ya? Entonces, la proporción entre ellas va a ser 4 partido en 5. Así de simple, son así de este tipo de problemas, ¿ya? El problema igual salen de repente, si es bueno saber cómo hacerlo y cómo ver visualmente el campo eléctrico, ¿ya? Acá tenemos otro problema parecido, ¿ya? Entonces en la figura tenemos dos conjuntos de cargas, vamos a ver si son dipolos o no y determinar la razón entre ellas, ¿ya? Entonces, en teoría sí, todos son dipolos, ya que podemos ver de que en todas tenemos dos cargas, una que bota campo y la otra que absorbe ese campo, entonces ambas son dipolos. Sin embargo, la figura 2 es mejor dipolo porque las dos cargas presentan la misma cantidad, ¿ya? De líneas, si podemos contarlas, van a ser la misma, ¿ya? Entonces ambas son dipolo. Y ahora, si nosotros vemos ya la razón, contemos la cantidad de líneas. Entonces podemos ver que de la primera tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De la segunda tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De la tercera tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de la otra también hay 7. Entonces, bueno, se cumple la misma proporcionalidad. Entonces podemos hacer las multiplicaciones directas, ¿ya? Entonces, bueno, estas como en un dipolo simétrico se eliminan y nos da que la razón es 9 partido en 5. ¿Ya? De la misma forma se tienen que hacer estos cálculos de acá. Eso. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí importante, les dejo tarita para la casa, trabajar con estos que están acá. Ya con estos dos problemas son bastante buenos. Y ya entrando al final de la clase, vamos a ver entonces un poquito de campo eléctrico y de distribución continua, ¿ya? Entonces, recién vimos cargas puntuales y estas cargas puntuales les medíamos el campo eléctrico y la fuerza, ¿ya? Sin embargo, podemos pensar de que si tenemos, por simple principio de superposición, muchas cargas eléctricas, una al lado de otra, el campo eléctrico que va a generar ese conjunto va a ser la suma de cada una de ellas. Por lo tanto, si tenemos un objeto con distribución continua de cargas, es similar a eso. Tenemos carga una al lado de la otra y cada una va a dar individualmente eso, ¿ya? Por lo tanto, la noción de integral es súper importante acá, ya que nos va a permitir como herramienta poder barrer o escanear este objeto que tiene carga eléctrica y poder calcularle de forma sencilla su campo eléctrico, ¿ya? Ya cuando veamos teoremas de Gauss van a entender mucho mejor eso, que es lo final que está acá. Ya acá es importante la parte de la distribución de densidad, ya identificar, por ejemplo, qué tipo de superficie es, si es lineal, si es una superficie o si es un volumen, ya que eso va a hacer que, bueno, las integrales que hagamos sean un poco más complejas o no. ¿Ya? Entonces, para seguir, vamos a hacer el siguiente problema. Dice así: una varilla delgada de longitud L, conocida lineal de carga uniforme lambda, se encuentra sobre el eje X. Determine la expresión que determina el campo eléctrico E en el punto P, situado a una distancia A la izquierda de la varilla, como se muestra en la figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, vamos ahora a escribir el campo como un diferencial, un dE, y este tiene que ser igual a un diferencial de carga partido en una distancia al cuadrado, ¿ya? Es similar, por así decirlo, a la expresión que teníamos antes. Luego, en este caso, nuestra densidad de carga es lineal y es constante, así que lo podemos escribir como X, o sea, disculpen, lambda por d de X, ¿ya? Entonces, con dx vamos a tomar un pequeño pedacito de esta distribución de carga y nos vamos a expandir hasta completar la varilla completa, ¿ya? ¿A qué distancia está entonces este punto P de la varilla? O, bueno, de nuestra distribución de carga, en verdad.
no de la varilla en sí, siempre va a estar a una distancia x. Entonces ahí tenemos x al cuadrado, ¿ya? Y luego integramos. Entonces, por un lado tenemos el campo, lo dejamos aquí, y por el otro lado tenemos la integral de esta que está acá, ¿ya? Y aquí lo importante de esta integral es saber que es una integral que tiene que barrer, por así decirlo, lo que es completamente la varilla. Entonces podemos ver que la varilla empieza cuando x vale a y termina cuando x vale l más a. Entonces eso van a ser los límites de integración que tenemos que hacer. Si nosotros integramos esto, nos va a dar menos 1 partido en x, evaluado en esos límites, nos va a dar algo parecido a esto. Entonces, bueno, si nosotros jugamos un poquito con esto, ya ahí vamos a juntar un poco la expresión. Ya, ahí sería a menos l menos a. Y bueno, ahí nos va a dar algo así, un poquito más simplificado. Esto que tenemos acá escrito sería entonces la magnitud del campo eléctrico, ¿ya? Pero no es el campo eléctrico en sí, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el campo eléctrico, si se acuerdan un poco en clase, de una varilla, siempre va a ser, o siempre va a salir de la varilla mientras la densidad de carga sea positiva. Entonces pero en este punto horizontal, el campo eléctrico es puramente horizontal, no tiene componentes en Y. Por lo tanto, el campo va a ser menos L por lambda partido en A, L más A en X tan. ¿Y por qué? Porque si fijan bien, como tiene que salir de la varilla, la dirección que va a tomar el campo, donde va a apuntar, siempre va a ser en menos X, no en X. Ahí sería por allá. ¿Ya? Entonces, bueno, esta es una forma de hacer, ¿ya? Pueden usar las ecuaciones también que salen en los formularios, sin embargo, les van a pedir igual al menos saber plantear las integrales de estas cosas, ¿ya? Así que es importante fijarse en estos detallitos cómo uno lo hace. Eso. Sigamos con el siguiente problema. Dice así, una línea de carga positiva se distribuye en un semicírculo de radio R igual a 80 centímetros de la figura. La densidad lineal de carga a lo largo del semicírculo queda descrita por la expresión lambda igual a lambda 0 por coseno de teta, donde lambda es igual a 20. La siguiente identidad intermedia puede ser útil. Ahí no tengan una identidad. Encuentre la magnitud del vector campo eléctrico neto en el punto P. ¿Ya? Entonces este problema se hace bastante similar. O sea, escribimos diferencial del campo igual al diferencial de Q partido en R cuadrado. Pero aquí hay que tener mucho ojito por el diferencial TQ, que tienes como un diferencial así como eh, tan directo. Hay que pensar que, bueno, en este pedacito de acá, que hay un pedacito de carga, este puede estar descrito por el arco que va a tener, por la, ¿cómo se llama esta? Por la densidad de carga lineal que tiene. Entonces, en este pedacito de acá, que es un arco, que sabemos que va a ser de teta por r, ya acuérdense que un arco de una circunferencia siempre es r por teta, entonces para un pequeño ángulo tiene que ser r por d teta, ¿ya? Ese va a ser entonces donde se va a mover y por lo tanto el delta Q la vamos a escribir como lambda por r por delta teta, ¿ya? Entonces, bueno, si lo escribimos lambda como lo tenemos, es coseno de teta por r por delta teta partida en r, ¿ya? Y ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser r? ¿Ya? Y r en este caso
va a ser simplemente el R de la circunferencia en sí, ¿ya? Porque bueno, esa va a ser siempre la distancia que va a tener, ¿ya? Entonces esto sería, por así decirlo, el módulo del campo, el diferencial del módulo del campo. Pero esto también tiene que tener una dirección, y en este caso la dirección no va a ser fija, sino va a moverse con respecto al ángulo, ¿ya? Entonces ahí hay que tener mucho ojito cómo no lo va a hacer, ¿ya? Pero aquí lo que podemos pensar es que, bueno, cuando uno lo escribe como un vector, uno siempre pone aquí un R top, ¿ya? Entonces veamos cuánto es la dirección del R top. Entonces, por ejemplo, si estuviera aquí, el R top sería así. Lo voy a dibujar acá igual. El rectángulo estaría ahí. Esto sería teta. Esto sería y. Esto sería x. Y bueno, si lo descomponemos de acá, podemos ver que el rectángulo va a ser eh, seno de teta menos coseno de, o sea, seno de teta en x, coseno de teta en y, positivo. ¿Sí? Ahí tenemos ya escrito cómo va, tendría que haber sí. ¿Ya? Y si nosotros ahí lo reemplazamos, ya, ahí lo voy a reemplazar. Ahí, bueno, matamos eso de acá. Se fijan que hay una dependencia en los ángulos, así que igual era importante hacer este pasito, ¿ya? Entonces ya ahí, con eso ya podemos empezar a integrar, pero antes de ponerse a integrar como loco, vamos a fijarnos en lo siguiente, ¿ya? Y es que este sistema es simétrico. ¿En qué sentido? Fíjense bien de que como es una función coseno, el coseno es una función simétrica, es más como más o menos algo así. eh, ¿Ya? Simétrica con respecto al eje, ¿ya? Entonces cuando vale 0, el ángulo, esto vale 1, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos fijarnos que en este pedacito de acá, el campo eléctrico, bueno, tiene que salir, ya en este caso va a salir para allá, y simétricamente, en el mismo ángulo, pero hacia el otro lado, o sea, como que estamos mirando este ángulo y después estamos viendo lo mismo hacia el otro lado, tienen la mismo valor de misma magnitud, pero fíjense bien de que en este caso las componentes en Y del campo se van a sumar, ¿ya? Pero las componentes en X se van a restar, ¿sí? Voy a intentar dibujarlo un poquito mejor, ¿ya? Entonces en el punto P, el campo que viene de acá va a ser algo así, el campo que viene del otro lado va a ser así, y son exactamente de la misma magnitud, pero si lo descomponemos en partes, podemos fijarnos de que las componentes en X se eliminan y por lo tanto todo el campo siempre va a apuntar en vertical y hacia abajo, ¿ya? Y eso va a pasar para todas las partes, siempre se van a eliminar entre ellas, ¿ya? Eso es por simetría, ¿ya? Y por lo tanto podemos omitir el cálculo de la componente en X, ya que sabemos que tiene que ser 0 sí o sí, ¿ya? Pueden hacer el cálculo y se van a dar cuenta de que cuando integran igual les va a dar 0, ¿ya? Se van a dar cuenta de eso por el intervalo que están integrando. ¿Ok? Entonces, ya con eso, nuestro diferencial nos va a quedar algo así. R coseno cuadrado, disculpen porque hay dos cosenos ahí, de teta en I, y bueno, eso lo integramos, ¿ya?
¿De dónde lo vamos a integrar? ¿Ya? Fíjense bien de que estamos integrando como desde la vertical. El cero está en la vertical. Entonces, para completar toda la vuelta, se integra desde menos pi hasta pi. Entonces, bueno, tenemos el campo por un lado y por el otro lado tenemos esta integral. ¿Ya? Voy a omitir el i porque ya no lo vamos a ocupar. ¿Ya? Y bueno, si se dan cuenta, la integral que estamos haciendo, tenemos la ayudita arriba para poder terminar de resolverlo, ¿ya? Lo importante aquí, al menos lo que se les va a pedir, chido, es al llegar a las integrales, ¿ya? Las integrales se las vamos a pasar, por así decirlo, ¿ya? Entonces, bueno, sí. Ah, bueno, hay una cosita que se me olvidó, que, bueno, se siempre acompañar con K, todos sus cálculos, se los voy a poner acá al tiro para que los tengan ahí. A mí se me fue la K, ahora me di cuenta, ahí está, pero una constante. Ya, entonces, bueno, si hacen los cálculos, suman y restan y calculan esa integral, van a llegar a el siguiente resultado acá. Entonces, el campo eléctrico en P va a ser lambda 0 pi k r en Eton. ¿Ya? Aquí acuérdense de usar el hint que les dan e integra. Acá, lo importante, como les dije, es la parte de llegar a las integrales. Las integrales las van a poder hacer y realizar después. ¿Ya? Y bueno, eso, las demás actividades que traje son para grupos, así que bueno, como estoy yo, da lo mismo. Y les dejo estos propuestos para que los puedan trabajar, son bastante buenos, algunos han salido en prueba, así que si quieren háganlos, para que al menos tanteen cómo son, pueden preguntarme a mí después por correo cómo se hacía, cuáles eran las respuestas correctas. Y eso, ya yo les voy a subir después el resumen de la clase que nos saqué el Zoom. Y bueno, eso, un gusto, que les vaya muy bien, cuídense.